acerca de que todos aquellos que practican el pecado son hijos del diablo y que todos aquellos que tratan y andan en la justicia son hijos de Dios. Y entonces en este versículo 11 el apóstol Juan nos hace un recordatorio, un mensaje que tú y yo hemos recibido y no ha sido dado por cualquier persona, sino este mensaje en el cual el apóstol Juan nos está hablando en este versículo 11 viene de Cristo. Este mensaje que el apóstol Juan le está recordando a la iglesia en su tiempo y que en la actualidad nos está recordando a nosotros es un mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo. No fue dado por Abraham, no fue dado por Moisés, no fue dado por Isaac, no fue dado por el rey David, por el rey Salomón, fue dado por Cristo. Y es algo que debemos de recordar y que debemos de practicar, porque si tú y yo somos seguidores de Cristo, si tú y yo somos discípulos de Cristo, tenemos que vivir conforme a sus enseñanzas, conforme a Él nos lo ha indicado para poder vivir en esta vida. Y dice este versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fue un mensaje de Cristo para su iglesia, no de Cristo para los judíos, no de Cristo para los gentiles, fue de Cristo para todos sus discípulos. Y todos sus discípulos abarca a los judíos como los gentiles, como los mexicanos, como todas aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, que han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador. Ese mensaje que el apóstol Juan nos presenta en este versículo, que nos amemos unos a otros, es dado por Jesucristo y tú y yo lo debemos de estar practicando. Mira lo que nos dice en su evangelio, Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tú eres discípulo de Jesucristo, tú has puesto tu fe, tu confianza en Jesucristo. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Y más adelante vamos a ver que esta palabra de amarnos unos a otros nos está hablando como familia en la fe. Ama a tu pastor, ama a tus líderes. Yo estoy convencido que el pastor Antonio ama a cada uno de ustedes. A eso nos ha llamado Cristo. Y cuando tú y yo nos amamos unos a otros en medio de la adversidad, en medio de las diferencias, estamos mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Estamos mostrando que Cristo es nuestro Maestro. Entonces es algo interesante que el apóstol Juan en este versículo 11 haya tocado el que tú y yo nos amemos unos a otros, que es un mensaje dado desde el principio. ¿Cuál es este mensaje? Que nos amemos unos a otros. Y después dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjate qué versículo impresionante. ¿Qué podemos aprender en este versículo? Primero, el apóstol Juan nos dice, hey, ámense unos a otros, porque es dado ese mensaje, fue dado por Cristo. No como Caín. Y si tú te das cuenta, a lo largo de este capítulo 3 hemos estado viendo los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y en este versículo 12 nos dice, no como Caín, que era del maligno. ¿De quién era hijo Caín? Conforme a la descripción de este versículo. Su corazón se había entregado al pecado. Su corazón se había entregado al maligno. ¿Quién es el maligno? El apóstol Juan en este versículo hace referencia a Satanás como el maligno, el diablo. Entonces vemos lo interesante que es esto que nos recuerda en esta enseñanza que encontramos en Génesis capítulo 4 acerca de la vida de Caín y de Abel. Y para poder tener memoria de a qué se estaba refiriendo el apóstol Juan, podemos ver que Caín era el primogénito de Adán. Después nació Abel, que fue el menor, fue el segundo en nacer. Caín se dedicó a ser labrador de la tierra, a cosechar, a sembrar, mientras que Abel se dedicó a pastorear ovejas. Luego nos dice en Génesis capítulo 4 que en un día Caín ofreció
del fruto de la tierra a Dios. Y después nos dice que Abel también ofreció a los primogénitos de sus ovejas. Y esta ofrenda que ambos dieron, a Dios le agradó más la de Abel. ¿Por qué? Porque en este versículo se nos está hablando, pero conforme a Génesis capítulo 4, porque Abel escogió lo mejor, escogió las primicias, escogió lo primero de sus ovejas para ofrecérselo a Dios. Mientras que Caín, aunque no se nos dice si dio frutas buenas o cosecha buena o cosecha no buena, tampoco se nos especifica como Abel, que Abel dio las primicias, dio lo primero de sus ovejas. Se nos dice que Abel solamente ofreció una ofrenda de la tierra, de lo que él había cosechado. Y esto no agradó a Dios porque probablemente Caín no lo hizo de la mejor manera. Caín no se tomó el tiempo como Abel de ver cuál era lo mejor, cuál había sido lo primero en nacer de su rebaño. Pero también en este versículo 12 de Génesis, de Juan, de primera de Juan, capítulo 12, al final de este versículo, cuando el apóstol Juan se hace la pregunta, ¿y por qué causa le mató? Él después se responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por esa razón nos dice que Caín despreció a su hermano porque a Dios le agradó sus ofrendas, y Caín mató a su hermano. Se airó y no pudo controlarse y lo mató. Y entonces la historia en Génesis 4 nos dice que Dios lo destierra de la tierra donde él estaba y le pone una marca, y que iba a ser maldito el que matara a Caín. ¿Cuántas veces? Si no lo sabes, se te queda de tarea. Y entonces vemos cómo el apóstol Juan en este versículo 12 pone como ejemplo a Caín. Porque Caín tenía malas obras, malas intenciones, y la ofrenda solamente fue lo que derramó su mal carácter, sus malas obras, para poder matar a su hermano. Y entonces es un ejemplo de que tú y yo debemos de ser como Abel y no como Caín. Que debemos de procurar darle lo mejor a Dios, andar en obras justas, en obras buenas. No como Caín, que andaba en obras malas y perversas. Y después nos dice el versículo 3, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y el apóstol Juan también nos hace un recordatorio que el mundo, todas aquellas personas, toda aquella sociedad que no tiene a Cristo en sus vidas, que no tiene la identidad de Cristo en sus vidas, nos va a aborrecer, así como aborrecieron a Cristo. Fíjate lo que también el apóstol Juan en su evangelio nos escribe con respecto a lo que Jesucristo dice. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo nos aborrece porque no puede entender por qué pensamos, por qué actuamos ahora de una manera diferente. ¿Por qué nuestra vida está consagrada ahora a Cristo? ¿Por qué tú y yo debemos y nos esforzamos por practicar buenas obras, por amar a nuestros enemigos, por procurar el bien de aquellos que nos maldicen? Porque el mundo sigue cegado, sigue atado en esclavitud, y mientras esté atado en esclavitud no va a poder comprender el llamado de Cristo. No va a poder comprender el sacrificio de Cristo en aquella cruz. No va a poder tener la identidad de Cristo. Pero ahora tú y yo que andamos en Cristo, que tenemos la identidad de Cristo, el apóstol Juan nos dice, el mundo os va a aborrecer. No se sorprendan, porque como creyentes tenemos que aprender a seguir adelante. Hoy el ejemplo más claro son los pueblos de nuestro estado de Oaxaca que están pasando por persecución, que están pasando por hambre, por persecución, por desnudez, por peligro, porque la sociedad, porque esa famosa
forma de gobierno, de usos y costumbres, les impide hablar de Cristo, les impide hablar de la palabra de Dios con la verdad. Y si aún quieres algo más claro, allá en Afganistán, estas personas, estos talibanes, estos musulmanes radicales están en contra de los cristianos y los están matando. Y los están persiguiendo porque el mundo nos aborrece por causa de Cristo, por causa de lo que ahora Cristo representa en nuestras vidas. Y tú y yo debemos de tomar ánimo para poder seguir adelante. No desanimarnos, no tirar la toalla, sino seguir adelante. Eso es lo que el apóstol Juan nos está recordando en este versículo. Ahora tenemos la identidad de Cristo y esa identidad en Cristo nos renueva, nos transforma, nos lleva a actuar, a pensar de una manera diferente, de una manera contraria a la sociedad. Muchas veces la sociedad se dirige a los creyentes como religiosos, como antisociales, porque mientras ellos promueven el aborto, porque mientras ellos promueven la identidad sexual de muchos géneros, nosotros nos mantenemos firmes conforme a la palabra de Dios. Mientras ellos piensan hay que vivir la vida como si no hubiera un mañana y hay que deleitarnos en nuestros gustos, en nuestros deseos, la palabra de Dios nos insta, nos invita a vivir una vida obediente, agradable a Dios, cuidando y guardando nuestro cuerpo, cuidando y guardando nuestras palabras, nuestro pensamiento. Es por eso que la sociedad nos aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero fíjate, esto es algo interesante porque en este versículo 14 el apóstol Juan nos aclara un poco de lo que nos está hablando. El mundo nos aborrece porque tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, nos amamos unos a otros, como hermanos de la fe, como familia en Cristo, nos amamos. No tenemos que ser familiares, no tenemos que ser conocidos para amarnos, porque en Cristo tú y yo nos amamos. Cuando los hermanos, los jóvenes de Boise con el pastor Parker vino a Oaxaca, cuando el pastor Jason con sus jóvenes vinieron a Oaxaca, ellos estaban impresionados por el amor con el cual nosotros nos expresábamos hacia ellos. Es el amor de Dios en nuestras vidas, es el amor de Dios manifestándose en sus hijos. Ellos han sido de una bendición para nosotros, como nosotros hemos sido una bendición para ellos. Es el amor de Dios. Es por eso que el mundo nos detesta, nos aborrece, porque no puede comprender cómo es que tú y yo nos amamos sin conocernos, cómo es que tú y yo nos amamos sin ser familia, cómo es que tú y yo estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos en la fe. El mundo no lo puede comprender y mientras siga esclavizado en el pecado no va a poder comprenderlo. Y entonces en este versículo 14 nos hace otro recordatorio el apóstol Juan. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque la identidad de Cristo está en nosotros ahora y esa identidad de Cristo en nuestras vidas nos hace amarnos unos a otros, nos hace amar a nuestros hermanos. Y después termina la segunda parte de este versículo 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no tiene la capacidad, el que no tiene el deseo de amar a su hermano, sigue aún en pecado, sigue aún esclavizado, sigue aún bajo el dominio de Satanás. Pero sabemos que tú y yo hemos pasado de muerte a vida porque nos amamos unos a otros. Porque aquí estoy como líder para servirte en lo que pueda, para ayudarte en lo que yo pueda, porque aquí estoy para amarte como Cristo nos ha amado. Y todo aquel que no ama a su hermano, todo aquel que no ama
a su familia en Cristo, obvio, sigue en muerte porque no es parte de nosotros, no es parte de la familia en Cristo. Y hay que recordar algo que hemos estado tocando acerca de el amor hacia nuestros hermanos, el amor al prójimo. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? Porque no es suficiente solamente decir: hey hermano, yo te amo, Dios te bendiga, qué bueno que estás hoy aquí, que el Señor te bendiga, te amo. Y lo veíamos en la primera parte de este mensaje de los hijos de Dios y los hijos del diablo, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, cómo tú y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, guardando, practicando los primeros 4 mandamientos. ¿Cómo amamos tú y yo a nuestro prójimo? Guardando, practicando los 6 mandamientos restantes. Así es como tú y yo nos amamos unos a otros. Más que palabras, más que pensamientos. Éxodo capítulo 20, que es la ley que sigue escrita en nuestras vidas y a la cual tú y yo vamos a dar testimonio cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Tú y yo debemos de amarnos unos a otros, guardando estos mandamientos. No hurtando, no matando, no codiciando, honrando a nuestra madre y a nuestro padre. Estos mandamientos, cuando tú y yo los cumplimos, cuando tú y yo los vivimos, cada día, cada instante, cada segundo, estamos amando a nuestros hermanos, estamos amando a nuestros prójimos. Mira lo que nos dice el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El apóstol Juan nos da un ejemplo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No necesitas matar a alguien para que el peso del pecado, o para infringir la ley que encontramos en Éxodo capítulo 20, cuando dice no matarás. No necesitas matar a alguien para hacerte un homicida. El apóstol Juan nos está recordando lo que Jesucristo ya nos había dejado en aquel sermón del monte. Desde el momento que tú estás aborreciendo a tu hermano, desde el momento que tú estás despreciando a tu hermano, desde el momento que tú estás repudiando a tu hermano, estás cometiendo homicidio, estás infringiendo la ley de Dios, estás infringiendo ese mandamiento que te dice no matarás. El apóstol Juan nos lo está recordando, y eso nos lleva a tener cuidado con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar y con nuestras acciones, para no infringir este mandamiento, para que tú y yo amemos a nuestro hermano con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Es muy interesante lo que se nos dice en este versículo 15. Desde el momento que tú y yo pensamos algo mal, algo fuera de lo establecido por Dios, estamos pecando. Desde el momento que algo sale de nuestra boca que no agrada a Dios, que es contraria a la voluntad de Dios, estamos infringiendo los mandamientos. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, hace referencia a que tú y yo, ese enojo no procede del exterior, ese enojo procede de nuestro interior. Con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, nace en nuestro corazón. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, ahora usando las palabras, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, una vez más usando las palabras, pero ahora perdiendo la capacidad de pensar, quedará expuesto al infierno
de fuego. Esto ya había sido dado por Jesucristo. Después Jesucristo más adelante en este capítulo 5 toca el punto del adulterio. Y Jesucristo dice, no solamente el que fornique, sino el que piense, el que desee en su corazón, os digo que ya está cometiendo adulterio. Porque Cristo también vino a revelarnos la verdadera identidad de la ley, que debemos de guardarnos, no solamente nuestras acciones, sino desde antes, no solamente nuestras palabras, sino desde antes, que debemos de guardar nuestro corazón, que debemos de guardar nuestros pensamientos. Segunda parte de este versículo 15, y todo aquel que esté en pecado, viviendo bajo el pecado, está alejado de Cristo. Por ende no tiene la vida eterna. Por eso es que nos dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tiene vida física, pero una vida que a lo mejor puede durar 60, 70, 80 años. Y después de esa vida que Dios le ha concedido en esta tierra, tiene que pagar el precio por su pecado, el precio por sus acciones. Y todo aquel que está en pecado, aunque el apóstol Juan aquí hace referencia a ser una persona que mate, que esté en homicidio, que haga homicidio, toda persona que infrinja esos mandamientos que tenemos en Éxodo, esos mandamientos que nos incitan y que nos alientan a amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo. Todo aquel que vive al contrario de estos mandamientos está viviendo todavía en pecado, está viviendo bajo el dominio de Satanás. Es por eso que cuando muera, cuando parta de esta tierra, va a tener que pagar un precio por toda la eternidad en el lago de fuego. Es por eso que el apóstol Juan dice, no tiene vida eterna en él. Pero todo aquel, tú y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y que la identidad de Cristo se ha mostrado en nuestras vidas y que Cristo nos ha transformado, nos ha renovado y que ya no andamos bajo el pecado y que ahora andamos procurando vivir esos mandamientos, esas enseñanzas de Jesucristo. Cuando partamos de esta tierra tenemos vida eterna, y no por lo que hagamos o no hagamos, sino porque ahora Cristo está en nuestras vidas, porque su identidad está en nuestras vidas. Es algo interesante y muy hermoso que tú y yo debemos de recordar. Cristo está en nuestras vidas. Nosotros tenemos que reflejar las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas. Que el mundo sepa, que el mundo conozca de Cristo. Si el mundo nos va a aborrecer, si el mundo nos va a despreciar, que nos aborrezca, que nos desprecie por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo, por guardar sus mandamientos, por hacer sus estatutos, por hacer sus enseñanzas. Versículo 16, y con este versículo terminamos en esta noche. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y el apóstol Juan en este versículo 16 nos recuerda el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz. Jesucristo nos amó y ese amor se reflejó entregando su vida en aquella cruz por ti, por mí, por toda la humanidad. Así es como Jesucristo mostró su amor. Así es como el Padre mostró su amor a la humanidad. Una vez más en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tan grande fue el amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito a morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan nos dice, recuerden el sacrificio de Jesucristo, recuerden qué tan grande fue su amor por nosotros. No le importó morir en aquella cruz, no le importó ser abofeteado, que le pusieran una corona de espinas, que le pegara, que fuera latigado.
no le importó por amor a nosotros. Ahora que lo hemos recordado, ahora el apóstol Juan nos dice, practiquemos ese amor que Jesucristo nos mostró. Practiquemos el amor unos a otros como hermanos en la fe, como familia en la fe, así como Cristo murió por nosotros, porque esa es la prueba más grande de amor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y cuando el apóstol Juan habla con esta palabra acerca de poner nuestras vidas por nuestros hermanos, no está haciendo referencia a los familiares o a los conocidos. Está haciendo referencia a la familia en la fe. A la familia en la fe. Tú y yo, y ponte a pensar esto. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por algún hermano? ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por alguna de las personas, hermanas, cristianos, creyentes que están muriendo allá en Afganistán? Porque si tu respuesta es, no lo sé, a lo mejor, tal vez, tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos. Tenemos que hacernos una autoevaluación en nuestras vidas. Debemos de dejar mis deseos, tus anhelos, y debes de profundizar más en el conocimiento de Dios. Debes de involucrarte más en las cosas de Dios. Debes dejar de trabajar en exceso. Debes de dejar de estudiar más. Debes de dejar de preocuparte por otras cosas, involucrarte más en la palabra de Dios, en el compromiso que has hecho con Dios. Vivir una vida realmente como creyente. Debes de darle más tiempo a buscar a Dios. Porque así es como tú y yo reflejamos que somos discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios, cuando tú y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos, que a lo mejor no los conocemos, que a lo mejor no entendemos su idioma, que a lo mejor no sabemos cómo están viviendo, pero sí sabemos que son también hijos de Dios y debemos de estar dispuestos a morir por ellos, a morir por su bien, a morir por su legado, a morir para que ellos sean salvados. Pero si tú no estás dispuesto a morir, entonces tienes que volver a los rudimentos del principio y básicos, a esta enseñanza dada por Jesucristo en Mateo capítulo 5, cuando dice que nos amemos unos a otros, que demos nuestras vidas unos a otros. Este es un recordatorio para nuestras vidas interesante y muy bueno que debemos de practicar. Porque, y con esto termino, porque cuando tú prefieres, y como iglesia, nosotros como creyentes, preferimos morir, dar nuestra vida por nuestros hermanos, estamos dejando de vivir para nosotros. Estamos dejando de vivir para lo que yo quiero, para mis deseos, para mis necesidades. Y estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Estamos viviendo bajo las enseñanzas de Cristo. Pero si nos cuesta decir, yo estoy dispuesto a morir por mi hermano allá en Afganistán, allá en Israel, allá en Palestina, allá en Irak, allá en la misión que teníamos antes de Yoweche, estoy dispuesto a morir por mis hermanos que están allá. Entonces tú estás viviendo bajo los deseos, bajo la voluntad de Dios, bajo las enseñanzas de Cristo. Y es un gran recordatorio para nosotros, que me pone a pensar, ¿dónde estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? Ya sé que ya no estoy en el pecado, ya sé que Dios me ha librado, que Cristo me ha puesto su identidad. Pero ahora, ¿para quién estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mis deseos? ¿Estoy viviendo para lo que yo quiero? ¿O estoy viviendo para Cristo?
¿Y cómo sé para quién estoy viviendo? Porque si yo prefiero hacer lo que a mí me gusta antes que hacer las enseñanzas de Cristo, pues es obvio que estoy viviendo para mí. Pero como creyentes, el apóstol Juan en estos versículos nos recuerda algo bien fundamental en nuestras vidas: el amor, que tiene que ser mayor que mis deseos, que tiene que ser mayor que lo que yo quiero, mayor que mis anhelos, mayor que mi orgullo. Ese amor en Cristo, ese amor que se refleja en aquellos creyentes que están dispuestos a vivir bajo la voluntad de Cristo, a vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Yo te invito, amado hermano, en esta noche: vivamos bajo las enseñanzas de Cristo, vivamos bajo los mandamientos que se nos han dado, vivamos bajo la voluntad de Dios. Ya no vivimos por el pecado, pero muchas veces como creyentes, otro reto es aprender a dejar de vivir para nosotros y vivir para Cristo. Y eso es lo que el apóstol Juan nos está recordando en estos versículos con respecto al amor y la importancia de este y de cómo mostrarlo, y que los que aman se está manifestando que son hijos de Dios, pero los que aborrecen y no aman a sus hermanos, se está demostrando que tienen parte todavía con el maligno, que no tienen la identidad de Cristo. Y esto es algo que tú y yo debemos de estar recordando y practicando todos los días de nuestras vidas. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta noche. Vamos a orar por esta palabra que hemos visto. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso. Padre, en esta hermosa noche te doy gracias por esta hermosa palabra que nos recuerda que debemos de vivir en amor, que debemos de vivir bajo el ejemplo de Cristo, que debemos de vivir bajo esas enseñanzas que Él nos dejó, ese mandamiento que nos dio, que nos amemos unos a otros, que te amemos a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Gracias, Señor, por este momento, gracias por esta oportunidad. Padre, yo te pido, Señor, que aprendamos a amarnos unos a otros, a reflejar tu amor en nuestras vidas, a reflejar esa identidad puesta ahora en nosotros gracias a Cristo. Ayúdanos a vivir para ti, como se expresa en el Nuevo Testamento. Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas. Ayúdame a dejar de vivir en lo que yo quiero y enséñame a vivir en tus planes y en tu voluntad, Señor, en tu palabra, en las enseñanzas que nos ha dejado Cristo. Y entonces así yo estoy menguando, yo estoy decreciendo y tú estás creciendo y estás aumentando y te estás glorificando en mi vida. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta hermosa noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre en esta hermosa noche, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.